Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí. Y bueno, como ya saben, aquí nos encanta sumergirnos en el mundo de las celebridades, desentrañar secretos y, por supuesto, disfrutar de todos esos chismes jugosos que nos mantienen enganchados. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque esto va a estar candente. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que nos roba suspiros y nos tiene a todos pegados a la pantalla. Pero no solo eso, hoy vamos a explorar algo mucho más profundo, mucho más personal, las impactantes revelaciones que ha hecho la madre de Can Yaman. ¿Listos para descubrir secretos y conocer el lado más íntimo de esta estrella? Porque yo sí. Y créanme, lo que ha revelado su madre es algo que no se pueden perder. Desde detalles de su infancia, pasando por momentos clave en su carrera, hasta secretos sobre su vida personal que, wow, seguro que van a sorprender a más de uno. Así que si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida a nuestra comunidad. Y si ya son parte de esta gran familia, muchas gracias por su apoyo. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir trayéndoles contenido increíble. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este escándalo. Bien, empecemos por el principio, porque para entender la magnitud de lo que vamos a tratar, es crucial conocer un poco el contexto. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es un actor turco de renombre internacional. Saltó a la fama gracias a su trabajo en telenovelas como Erkenci, donde conquistó corazones con su encanto y talento. Su éxito no se limita a Turquía, ha trascendido fronteras y se ha ganado el cariño de fans en todo el mundo, especialmente en países de Europa y Latinoamérica, incluidos nosotros. Su mirada intensa, su sonrisa cautivadora y su físico envidiable lo han convertido en uno de los hombres más deseados del planeta. Pero como suele suceder con las celebridades, la fama viene acompañada de una gran exposición mediática, de rumores, de especulaciones. Y por supuesto de la curiosidad inagotable de sus seguidores. Y es aquí donde entra en juego la madre de Can Yaman. La madre de Can, Gulden Can, es una figura importante en la vida del actor. Siempre ha sido un gran apoyo para él, tanto personal como profesionalmente. Gulden no es solo la madre de una estrella, es una mujer con una presencia fuerte y una conexión especial con sus seguidores, quienes a menudo la ven como una guardiana del legado de su hijo y una fuente confiable de información. Y bueno, como madre orgullosa, no ha dudado en compartir detalles sobre la vida de su hijo con sus seguidores, a través de entrevistas, publicaciones en redes sociales y más recientemente, incluso en algunas participaciones públicas. Su presencia es una constante, un hilo conductor que conecta a Can con sus raíces y con el público que lo adora. Ahora bien, ¿qué es lo que ha revelado Gulden que ha causado tanto revuelo? Pues bien, las revelaciones han sido diversas y abarcan diferentes aspectos de la vida de Can. En primer lugar, nos ha permitido conocer un poco más sobre su infancia. Gulden ha hablado sobre cómo era Can de niño, sobre sus sueños, sus aspiraciones, sus travesuras. Ha contado anécdotas muy tiernas, como cuando Can soñaba con ser actor desde muy pequeño, imitando a sus actores favoritos y organizando pequeñas obras teatrales en casa. Imaginemos a un jovencísimo Can, con apenas unos años, ensayando diálogos frente al espejo, transformándose en diferentes personajes y soñando con los aplausos del público. Gulden ha compartido relatos sobre la energía inagotable de Can, su curiosidad innata y su afán por aprender y explorar el mundo que lo rodeaba. Esas primeras experiencias, esos juegos y esas imitaciones, sin duda, fueron el caldo de cultivo para la pasión que lo llevaría a la fama. También ha compartido detalles sobre su educación, su paso por la escuela y cómo se esforzaba por alcanzar sus metas. La dedicación de Can a sus estudios, su disciplina y su perseverancia son rasgos que Gulden ha destacado con orgullo. Nos ha contado cómo Can afrontaba los desafíos académicos, cómo se esforzaba por sacar buenas notas y cómo combinaba sus estudios con sus crecientes aspiraciones artísticas. Es interesante conocer cómo un joven Can, ya con un pie en el mundo del espectáculo, lograba mantener el equilibrio entre sus responsabilidades escolares y la persecución de sus sueños. Estas historias nos humanizan a la estrella y nos permiten ver un lado más vulnerable y cercano de él. Nos recuerdan que antes de ser una celebridad, Can fue un niño con aspiraciones, un estudiante con metas y un joven con sueños por cumplir.
Otro tema crucial que Gouldem ha abordado es la carrera de Khan. Ha hablado sobre los inicios del actor en la industria, sobre sus primeros castings, sus miedos, sus inseguridades. Recordemos que el camino hacia el estrellato no es fácil, y Gouldem ha sido testigo de primera mano de los desafíos que Khan tuvo que enfrentar. Ha revelado detalles sobre los primeros pasos de Khan en el mundo de la actuación, sobre los nervios que sentía antes de cada audición, sobre las decepciones y las alegrías que experimentaba. Nos ha contado cómo Khan, con su determinación y su talento innato, fue abriéndose camino en un mundo competitivo y exigente. Ha revelado detalles sobre cómo Khan se preparaba para sus papeles, cómo se involucraba en cada proyecto y cómo se esforzaba por dar lo mejor de sí. Gouldem ha destacado la meticulosidad de Khan, su capacidad para analizar los guiones, para entender a sus personajes y para sumergirse en ellos por completo. Nos ha hablado de las largas horas de estudio, de los ensayos exhaustivos y de la dedicación inquebrantable que Khan ponía en cada trabajo. Vemos a un actor que no se conforma con la superficialidad, sino que busca la autenticidad y la profundidad en cada interpretación. Gouldem ha destacado el arduo trabajo que Khan ha dedicado a su carrera, su disciplina y su dedicación. Nos ha revelado cómo Khan ha sabido combinar su talento natural con una disciplina férrea y una ética de trabajo impecable. Nos ha contado cómo Khan se ha mantenido enfocado en sus objetivos, cómo ha superado obstáculos y cómo ha aprendido de cada experiencia, ya sea positiva o negativa. Su perseverancia y su compromiso con la excelencia son evidentes en cada uno de sus proyectos. Y ha compartido anécdotas muy interesantes sobre los rodajes de sus telenovelas, sobre los momentos de tensión, las risas y las alegrías que vivieron en el set. Nos ha transportado al detrás de cámaras de producciones como Erkencicus, permitiéndonos vislumbrar el ambiente de trabajo, la camaradería entre los actores y el esfuerzo colectivo que se requiere para crear una telenovela exitosa. Gouldem ha compartido anécdotas sobre las bromas, los momentos de complicidad y las celebraciones que marcaron los rodajes, revelando la humanidad y la cercanía de Khan con sus compañeros de trabajo. Estas revelaciones nos dan una visión más profunda del trabajo de Khan y nos permiten apreciar aún más su talento y su perseverancia. Pero sin duda, lo que más ha llamado la atención son las revelaciones sobre la vida personal de Khan. Gouldem ha hablado sobre sus relaciones sentimentales, sobre sus gustos y aficiones, sobre sus sueños y aspiraciones más allá de la actuación. Ha compartido detalles sobre cómo es Khan como persona, sobre su personalidad, sus valores y su forma de ser. Y aquí es donde entramos en el terreno de los rumores y las especulaciones. Gouldem ha hablado, por ejemplo, sobre la relación de Khan con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana. Ha revelado detalles sobre cómo fue su noviazgo, sobre los momentos felices que vivieron y sobre las razones de su ruptura. Recordemos que la relación de Khan con Diletta Leotta fue muy mediática, y su ruptura generó gran expectación. Gouldem, con su sinceridad característica, ha abordado este tema con naturalidad, compartiendo detalles sobre cómo Khan vivió esta experiencia, sobre sus sentimientos y sobre las lecciones que pudo aprender. Nos ha revelado cómo Khan afrontó la presión mediática, cómo intentó proteger su intimidad y cómo siguió adelante después de la ruptura. Es importante destacar que Gouldem no ha entrado en detalles escandalosos ni ha hecho declaraciones polémicas, sino que ha compartido su perspectiva como madre, mostrando su apoyo incondicional a su hijo. También ha hablado sobre las amistades de Khan, sobre las personas que lo rodean, sobre su círculo más íntimo. Ha revelado detalles sobre cómo Khan se relaciona con sus amigos, cómo los apoya y cómo valora la amistad. La importancia de la amistad en la vida de Khan es un tema recurrente en las declaraciones de Gouldem. Nos ha contado cómo Khan mantiene relaciones cercanas con sus amigos de la infancia, cómo valora la lealtad y la confianza y cómo disfruta de los momentos de ocio y diversión que comparte con ellos. Nos muestra un lado de Khan que es más allá de la fama y el glamour, un hombre que valora las relaciones auténticas y el apoyo incondicional. Y por supuesto, ha hablado sobre sus aspiraciones personales. Ha contado cómo Khan sueña con seguir creciendo como actor, con interpretar nuevos roles, con explorar nuevos horizontes. Nos revela la ambición de Khan, su deseo de seguir desafiándose a sí mismo, de asumir nuevos retos y de evolucionar como artista. Gouldem nos cuenta sobre los proyectos futuros de Khan, sobre sus sueños de incursionar en nuevos géneros, de trabajar con directores y actores de renombre y de dejar una huella imborrable en la industria del cine y la televisión. Nos muestra a un Khan que no se conforma con el éxito actual, sino que busca constantemente la innovación y el crecimiento profesional. Y también a
hablado sobre su deseo de formar una familia y de construir una vida plena y feliz. La idea de Khan formando una familia es algo que emociona a muchos de sus fans. Gulden ha compartido cómo Khan valora la familia, cómo ha crecido en un entorno familiar afectuoso y cómo aspira a crear su propia familia en el futuro. Nos cuenta sobre sus deseos de ser padre, sobre sus planes de construir una vida estable y sobre su anhelo de encontrar a la persona adecuada con quien compartir su vida. Es un lado más íntimo y personal de Khan, un lado que lo humaniza y lo acerca a sus seguidores. Ahora bien, ¿por qué estas revelaciones han causado tanto revuelo? Pues bien, en primer lugar, porque nos ofrecen una visión más cercana y auténtica de Khan Yaman. Nos permiten conocerlo como persona, más allá del personaje que vemos en la pantalla. La gente se siente atraída por la autenticidad, y las revelaciones de Gulden, con su honestidad y transparencia, logran derribar las barreras que existen entre la celebridad y sus fans. En segundo lugar, porque las revelaciones de Gulden son muy sinceras y honestas. No duda en compartir sus sentimientos, sus opiniones y sus vivencias, lo que genera una conexión más profunda con los fans. Esta sinceridad es un arma de doble filo, por un lado, genera empatía y cercanía, por otro, la expone a críticas y controversias. Sin embargo, Gulden ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, dispuesta a defender a su hijo y a compartir su visión del mundo. Y en tercer lugar, porque estas revelaciones nos permiten comprender mejor la personalidad de Khan, sus motivaciones y sus decisiones. Nos ayudan a entender por qué es como es y por qué ha logrado tanto en su carrera. Al conocer su infancia, sus miedos, sus aspiraciones y sus relaciones, podemos apreciar mejor la complejidad de su personalidad y comprender las decisiones que ha tomado en su vida personal y profesional. Pero como todo en el mundo del espectáculo, estas revelaciones no están exentas de controversias. Algunos fans han criticado a Gulden por ser demasiado abierta, por compartir demasiados detalles sobre la vida de su hijo. Argumentan que la privacidad de Khan debería ser respetada y que algunas revelaciones son innecesarias. Otros han cuestionado la veracidad de algunas de sus declaraciones, especulando sobre posibles exageraciones o distorsiones. Y otros han especulado sobre las posibles intenciones de Gulden al hacer estas revelaciones, sugiriendo que podría estar buscando publicidad o que estaría aprovechando la fama de su hijo para su propio beneficio. Sin embargo, lo importante es que Gulden ha logrado generar un debate, una conversación sobre Khan Yaman. Ha logrado que sus fans se interesen aún más por su ídolo y que se involucren en su vida. Y sobre todo, ha logrado que la gente hable de Khan y de su carrera. Este debate, esta conversación, es una muestra del impacto que Khan Yaman tiene en la sociedad. Su éxito no solo se mide en términos de audiencia y popularidad, sino también en la capacidad de generar interés, de suscitar emociones y de provocar reflexiones. En conclusión, las revelaciones de la madre de Khan Yaman han sido un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. Nos han permitido conocer un lado más íntimo y humano de esta estrella, y nos han generado un montón de emociones y reflexiones. Desde sus primeros pasos como actor hasta sus relaciones sentimentales, pasando por su infancia y sus sueños, Gulden ha abierto una ventana a la vida de su hijo que sin duda, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Estas revelaciones nos han acercado a la persona detrás del personaje, permitiéndonos apreciar la complejidad de su personalidad, sus valores y sus motivaciones. La controversia que han generado estas revelaciones es inevitable, pero también es un reflejo del impacto que Khan Yaman tiene en la sociedad. Su éxito no solo se mide en términos de audiencia y popularidad, sino también en la capacidad de generar interés, de suscitar emociones y de provocar reflexiones. Gulden, con su valentía y su sinceridad, ha logrado mantener a Khan en el centro de la conversación, alimentando la fascinación que el público siente por él. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber qué opinan sobre estas revelaciones. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido? ¿Creen que es bueno que la madre de Khan comparta tantos detalles sobre su vida? ¿Creen que estas revelaciones han afectado la imagen de Khan, ya sea positiva o negativamente? ¿Qué les gustaría saber sobre Khan que aún no se haya revelado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, activar la campanita de notificaciones es crucial para estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo.
Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido adicional y estoy más en contacto con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, secretos y mucho más. Hasta la próxima. Y que vivan las telenovelas.